Por estos días el mundo político se concentra en las elecciones en los Estados Unidos, las que se conocen como los midterm elections, que de alguna manera sirven para poder evaluar la gestión del actual presidente de los Estados Unidos también nos sirve para poder entender y poder predecir el panorama político de los siguientes 2 años en los Estados Unidos. Pero aparte de eso, las elecciones midterm son unas elecciones muy importantes. Son unas elecciones que se sostienen cada 4 años, el martes después del primer lunes de noviembre, y siempre se hace en esas mismas fechas. Y es una elección donde se ocupan de una gran cantidad de temas municipales, locales, estatales, federales, y que tienen un gran resultado cuyos agregados permiten entender hacia dónde va los Estados Unidos en el tema político. Pero a nosotros nos interesa saber es por qué van los americanos, hacia qué van los americanos a las urnas en estos días a votar. ¿Cuáles son los temas por los cuales tienen que votar? Remontémonos un poco a la historia, que es el punto que nos interesa más que el político, y entendamos que desde 1787, cuando esa nueva nación, que era más que una confederación de estados, empieza a organizarse y decimos, hagamos un proyecto conjunto. Y ese proyecto conjunto era elegir un presidente dentro de una asociación de estados, una federación de estados. Pero cómo se iban a regular entre ellos y cómo se iban a distribuir el poder era una parte difícil. Algunos estados tenían unas teorías, otros estados tenían otras teorías diferentes, y lograr conciliar los espíritus de cada uno de los estados en esa primera reunión de las 13 antiguas colonias en la reunión de Filadelfia en 1787 no fue un proceso fácil. Y la gran inteligencia, sagacidad y el espíritu constructivo de personas como Washington, Jefferson, Adams, Franklin, todos esos grandes padres de la patria en Estados Unidos lograron conformar un dictamen de cómo debería moverse la joven nación americana hacia adelante. Y esa constitución nos va a regular, entre muchos aspectos, los 4 que nos interesan tocar el día de hoy. En primero de ellos, el Senado. ¿Qué es el Senado? ¿Cómo se va a regular el Senado? ¿Quién llega al Senado? ¿Por cuánto tiempo? Número 1, Senado. Número 2, la Cámara de Representantes. Lo mismo. ¿Quiénes llegan y por qué llegan? ¿Por cuánto tiempo? Tercero, el presidente de los Estados Unidos, que ya lo hemos visto en otras ocasiones y que no lo tocaremos a fondo en esta oportunidad por cuanto estas elecciones no son presidenciales, sino de esas estaremos hablando de hoy en 2 años. Y finalmente, los gobernadores de los estados. Cada una de las colonias se va a convertir en un estado asociado a esa nueva unión y cada uno tendrá sus propias normas. Entonces, la Constitución de 1787 nos va a ayudar a entender cada una de estas 4 partes, y lo que nos permite hacer es determinar cómo nos vamos a unir a nuestro pueblo, cómo nos vamos a ir a las urnas a nuestro pueblo para que el pueblo pueda votar en esas diferentes elecciones. Entonces, empecemos por el Senado. El Senado lo que busca es que haya una paridad entre los miembros de esa asociación. Es decir, que cada estado es igual al otro en esa confederación. Puede que sea el más grande en población o el más pequeño en población, o el más grande en tamaño o el más pequeño en tamaño físico, pero todos son iguales a los ojos de la Constitución. Y por eso cada estado tiene 2 senadores. Todos los estados tienen 2 senadores. 50 estados por 2 nos da un senado de 100 senadores. Segundo punto importante, el Senado, el senador, cada senador es elegido por un periodo de 6 años. Es un periodo que no necesariamente coincide ni con el presidente de la República, que es de 4 años, como lo veremos, ni coincide con los miembros de la Cámara de Representantes, que son de 2 años, como también lo vamos a ver. Entonces, de alguna manera lo que queremos es entender que estamos haciendo una federación y que dentro de esa federación existirá una paridad entre los miembros asociados, es decir, no las personas,
sino los estados. Y cada uno es igual y en este momento se tienen 100 senadores. Y esos 100 senadores se van a elegir cada 2 años un grupo, porque el plazo es de 6 años, pero cada 2 años yo elijo una parte de ese Senado. De tal manera que siempre exista un 66% del Senado, que es el Senado que pasa a ser el siguiente Senado. Me explico. De esos 100 senadores, vamos a tomar y los vamos a dividir en 3 grupos. La palabra en inglés es class y que yo creo que de alguna manera no representa lo adecuado del concepto, porque no es que haya diferentes clases de senadores, hay diferentes grupos de senadores. Y tenemos el primer grupo que tiene 33 senadores que tendrá que ir a las urnas en el año 2024. El grupo clase 2, que son los del 2020, que son 33, y el tercero, que es el grupo 3, que tiene 33, más el residuo para que nos sume 100, vamos a tener 34 senadores, que son los que vamos a tener que mirar en estas elecciones del 2022. Hace 2 años, cuando fuimos a elecciones en los Estados Unidos, entonces el tema era cómo elegir un presidente más 33 senadores que fueron los que se eligieron en el 2020. Y en el 2024 volvemos y siempre tenemos entonces 33 nuevos senadores, pero 66 o 67 vienen de la legislatura anterior, vienen del Congreso anterior. Esto corresponde básicamente a hacer un sorteo, de tal manera que cada estado tenga 2 senadores y cada senador de ellos esté en unos grupos, o el 1 o el 2 o el 3. En 2 de esos 3 grupos están los senadores de un determinado estado. Aquí, por ejemplo, vemos este mapa como nos muestra. Si vemos el estado de la Florida, tiene un color rosa y ese color rosa quiere decir que tiene senadores del grupo 1 y del grupo 3. Texas es verde, quiere decir que tiene senadores del grupo de la clase 1 y del clase 2, y Idaho tiene azul, luego por lo tanto tiene senadores en el clase 2 y en el clase 3. Ya vimos Florida y ya vimos Texas. Eso lo que nos representa para nosotros es que en las elecciones en el 2018, que se volverán a repetir en el 2024, estos eran los estados, los que están en azul y en rojo, los que se presentan a elecciones. Los que están en gris es porque no hubo elecciones en esos años. El estado de Oregon aparece en gris, quiere decir que en Oregon no hay elecciones para el Senado ni en el 2018 ni en el 2024, a menos que exista una muerte o una renuncia de alguno de esos 2 senadores. En los casos hay una elección especial. En el 2020, cuando se hizo la elección presidencial, estos eran los estados donde había los rojos y los azules, y los estados en gris eran los donde no había. En el 2020 no hubo elecciones para senadores ni en la Florida ni en Texas, para poner un ejemplo. Y en las elecciones del 2022, las que nos conciernen en esta sesión, vamos a tener elecciones en los estados azules y rojos y no vamos a tener elecciones, por ejemplo, en Texas, ni vamos a tener elecciones en Montana, 2 estados de los que aparecen aquí en gris. Era un sorteo que se hizo y que distribuyó cada uno de los 50 estados en una columna de tal forma que cada estado, como ven aquí, Delaware tiene en el grupo 1 y en el grupo 2. Pensilvania tiene en el grupo 1 y en el grupo 3. Esa es la manera en que se conformó el estado de los senadores y la composición de los senadores. Lo importante de recordar es que son elegidos por 6 años y que cada 2 años se rota una tercera parte de esos senadores. Y siempre vamos a tener elecciones de senadores. Unos están disponibles, como ya lo vimos ahora, y otros no están disponibles para salir a elección porque no tiene clase 2 o clase 3 o clase 1 según lo que indica. Ese es el primero de los organismos federados, de los organismos importantes legislativos en materia federal. El Senado, que representa la paridad y la igualdad entre estados. Y el segundo de esos elementos es la Cámara de Representantes. Y la Cámara de Representantes cambia el concepto y ya no es la paridad entre los estados asociados, sino entre las personas miembros de esos estados asociados.
Luego, por lo tanto, el número de miembros de la Cámara de Representantes va a depender de la población de cada estado, no del tamaño físico y no de un estatus inherente como en el caso del Senado, que nos otorgaba de por sí 2 cupos para ir al Senado. Aquí entonces se establece, y ya llegaremos de dónde sacamos el número de 435, pero es un número que se ha hecho fijo en los últimos 100 años, 435 miembros de la Cámara de Representantes distribuidos según la población de cada estado y son elegidos por un término de 2 años. El 100% de los miembros de la Cámara de Representantes del House of Representatives se elige cada 2 años. Es decir, el próximo de estos días elegimos una nueva legislatura y se reemplaza al 100%. Puede que haya reelecciones, algunos permiten reelecciones y esas reelecciones entonces lo que hace es que parecería que fuera una continuidad, pero son los 435 cupos que tienen que salir a presentarse a reelección. Y cada 10 años se revisa la composición de la Cámara según los nuevos censos de población. En estas elecciones del 2020, del 2022, es la primera vez que se utiliza el nuevo censo poblacional del 2010. Y eso lo que va a permitir es componer de una manera diferente la Cámara de 2022 a la Cámara de 2020 como venía siendo. El número de 435 viene porque había empezado con 65 miembros a finales del siglo XVIII, cuando empezó la nación americana. Y ese número de 65 miembros iba creciendo cada 10 años en la medida en que iba creciendo la población de la nación. Pero cuando llegamos a 1920, se han encontrado que el número ya era un número grande de 435 y que iba a llegar un momento donde no cabrían en ningún sitio físicamente y que tomar decisiones, consensos, debates, etcétera, etcétera, iba a ser un tema muy complejo. Y por eso se optó en 1920 por cambiar el sistema y decir, de ahora en adelante nos vamos a quedar fijos con los 435 y lo único que vamos a hacer es cambiar internamente según la población. Es decir, si el estado X tiene el 50% de la población, el estado X tendrá el 50% de los 435 miembros de la Cámara de Representantes. En el censo anterior, no el del 2020, sino el del 2010, teníamos estas composiciones. Si ustedes ven, sobre una población de 308 millones de ciudadanos americanos, habría 435 distritos electorales. Hay un miembro del Parlamento, un miembro de la Cámara de Representantes por cada distrito electoral. El primero que vemos, Alabama. Alabama, con una población de 4.700.000 personas, está dividido en 7 distritos electorales. Y la división es una división física. Se hacen unas líneas sobre el mapa y se dice, este es el primer distrito y este primer distrito escoge una persona. Y este es el segundo y ese segundo escoge otra persona. Entonces, hay 7 distritos electorales en Alabama y escogen 7 representantes por Alabama. Si vemos los estados más grandes, California, con 37 millones de habitantes, California tiene, o tenía más bien, ya explicaré, 53 representantes a la Cámara. Texas tiene o tenía también 36 representantes a la Cámara y Florida tiene 27 representantes a la Cámara. Junto con Nueva York, que también tiene 27, son los estados más grandes y donde primero se concentran los ojos de los analistas políticos para entender esos resultados. Ahora, en estas nuevas elecciones del 2022, se utiliza por primera vez las tablas del censo del 2020. Y en esas hace un cambio de proporcionalidad según el número de población que tenga cada estado. Y hay estados que ascenderán su número de representantes, que son aquellos que están en verde, por ejemplo, Colorado, que tenía con 5 millones de habitantes 7 representantes, ahora crece 5.773.000 y crece uno más con 8.
y todos van a ir creciendo, casi todos crecen. Creo que hay solamente 2 casos donde se decrece la población. El total de 331 millones de habitantes tenía los Estados Unidos en el 2020 y los únicos que pierden población son Illinois y West Virginia, que pasaron de 12.830.000 a 12.812.000 y West Virginia que pasa de 1.852.000 a 1.793.000. El caso de West Virginia es uno de los casos más interesantes porque pasa de tener 3 estados, 3 distritos electorales a tener solo 2. Hay que redibujar completamente las líneas electorales dentro del estado de West Virginia para poder decir, allá eligen uno y aquí eligen otro, de tal manera que esos 3 se convierten en 2. Ya veremos. Y los otros son los que han venido cambiando en población. Todos han crecido, pero no en la misma proporción. Y los que han crecido más rápido, por ejemplo, Texas, que es quien más gana población. Texas pasa de 25 millones a 29 y en esta oportunidad ha pasado de 36 a 38 miembros de la Cámara de Representantes. Es decir, son cambios importantes. California ha perdido, California tenía 53, pasa a 52, Illinois de 18 a 17, Michigan de 14 a 13, Montana pasa de 1 a 2, Ohio pasa de 16 a 15, Oregon de 5 a 6, Pensilvania de 18 a 17 y los otros ya los analizamos. Es decir, cambios importantes en algunos de esos. Por ejemplo, el que les digo, Montana, que pasa de tener un solo distrito electoral, es decir, todo el estado, a tener 2 distritos electorales. ¿Cómo se va a conformar la división de ese distrito electoral? Es lo que es un asunto importante para los analistas. Y de esos 435 miembros que tiene la Cámara de Representantes con voz y con voto, se le van a agregar otros 5 más por unos territorios. La ciudad de Washington, que recordemos que es un distrito especial, pero no un estado, tiene un representante. Puerto Rico tiene un comisionado residente. La Samoa Americana 1, Guam, Islas Marianas y las Islas Vírgenes Americanas tiene cada uno un representante con voz pero sin voto y son elegidos también y eso nos da un total de 440. Cuando veo el renglón de Washington, hay 3 miembros adicionales que tiene Washington para la figura que vamos a mencionar en unos momentos, que es el colegio electoral, que es donde se juntan Senado y Cámara de Representantes para elegir al presidente de la República. Tenemos 100 senadores más 435 nos dan 535, más 3 adicionales que ponemos por Washington, porque los otros no los ponemos, son los 538, que es el número mágico que establecemos cada 4 años cuando estamos observando los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. La manera en que entonces esto ha pasado en los censos de población nos muestran estos mapas. Miren la importancia, por ejemplo, en Texas. Texas ha pasado de 32 representantes en el año 2000 a 36 en el 2010 y a 38 después en el 2020. California ha disminuido 53 a 52. Nueva York pasó de 29 a 27 a 26. Son estados que están disminuyendo su población. Entonces, ahora el trabajo que tenían que hacer cada uno de esos estados internamente es mover las fronteras electorales para crear unos distritos diferentes. Por ejemplo, en el caso de Texas, y muestro aquí simplemente un par de ejemplos para ver, aquí ustedes si analizan cuidadosamente, ven que las líneas de los 2 estados que aparecen aquí, el del 2010 y el del 2020, no corresponden y que ha habido unos cambios para poder acomodar el mayor número de distritos electorales. ¿A quiénes deben favorecer esos distritos electorales? A aquellos distritos que tienen más población demócrata o que tienen más población republicana. Ese es el gran debate y quien controla el Estado es el que va a dibujar el nuevo mapa y que por lo tanto va a terminar favoreciendo a su población.
Y miren ustedes el ejemplo, por ejemplo, la ciudad del Paso. La ciudad del Paso, que estaba mucho más homogénea en el primero de los mapas en el 2010, en el 2020 le han sacado una muela para dárselo a otro congreso electoral. Y esto es un trabajo que se hace durante estos 2 años, entre el 2020 y el 2022, para hacer todos estos nuevos replanteamientos. Casos interesantes, el de Montana, que no tengo el mapa en este momento, y el de West Virginia, que tenía tres, que tenía los tres que están mostrados acá, y ha disminuido a estos dos. Los cambios que se hagan acá son muy importantes porque a quién tienden a favorecer. Y esa es la gran pregunta que se hace. Y ese rediseño de esas líneas electorales se ha convertido desde el siglo XIX en un factor de disputa muy grande entre todos los políticos. Hay una cosa que siempre se menciona, que es el gerrymandering, que era en nombre del señor Elbridge Gerry, que fue un gobernador de Massachusetts, que había pintado las líneas del departamento del estado de Massachusetts de tal forma que terminaran favoreciendo a los de su partido y que terminó haciendo una figura del estado como si fuera una salamandra, y por eso juntan el nombre de Gary con la salamandra, salamander, y terminan haciendo la palabra gerrymandering, que es como se conoce ese acto de dibujar las nuevas líneas dentro de los estados, en los Estados Unidos, para poder favorecer los intereses de cada uno de los sectores. Entonces, terminamos aquí Senado y Cámara de Representantes. Importante recordar, Senado es elegido por 6 años cada senador, pero en grupos de a 2 años, terceras partes cada 2 años de esos senadores. Segundo, Cámara de Representantes, 435 miembros elegidos en su totalidad cada 2 años por un periodo de 2 años. Y pasamos al tercero de esos grupos que también nos concierne en esta elección de 2022, que son los gobernadores. Cada estado es independiente y cada estado tendrá sus maneras de poder decir por cuánto tiempo y en qué condiciones van a elegir a cada uno de los gobernadores. Son 50 estados, 50 mecanismos diferentes para elegir un gobernador. Todos, 48 de estos, tienen una duración de la gobernación de 4 años y solamente Vermont y New Hampshire lo hacen cada 2 años. Su gobernador y su estado y su senado estatal, su cuerpo de asamblea estatal, son elegidos cada 2 años. Pero se eligen los otros 48 y estos dos también en periodos que son diferentes. En el 2022, es la elección más grande de todas. En el 2022, se van a elegir los 36 gobernadores de los 36 estados que aparecen aquí mencionados. Es decir, de las 4 elecciones, porque las elecciones para gobernadores existen cada año. Cada estado tiene sus normas diferentes y por eso vamos a tener estos 36 elegidos en el 2022. Dentro de un año, que son los que se conocen como los años impares, vamos a tener elecciones de gobernador en estos 3 estados, Kentucky, Luisiana y Mississippi. Y en el 2024 vamos a hacer estos que quedan acá, que son 11, Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Utah, Vermont, Washington y West Virginia. Son esos 11 que están acá. Y en el 2025, New Jersey y Virginia. Y en el 2026 volvemos a trabajar con los que hicimos ahora en el 2022. Recordemos que en el caso de Senado, Cámara y Gobernador, cuando hay alguien que ha renunciado o alguien ha muerto, se puede entonces sustituir en estas nuevas elecciones. La suma de cómo se hacen estos 3 procesos, gobernador, Senado y Cámara de Representantes, de alguna manera es la que nos muestra cómo se hace el proceso de elección del presidente de los Estados Unidos, que ni es ni por 6 años como los senadores, ni por 2 años como la Cámara de Representantes, sino es elegido por 4 años. Pero a diferencia de Senado, de Cámara y de gobernadores, que es la población la que vota por ellos,
Es el pueblo el que sale y deposita su voto diciendo yo quiero que tal persona sea mi senador, mi representante o mi gobernador. En el caso del presidente no se vota directamente, sino los que votan son los miembros de un colegio electoral. Y ese colegio electoral, y lo vamos a ver en detalle en 2 años cuando nos toque analizar este tema, ese colegio electoral, y aquí estoy trabajando sobre cifras del 2010, está compuesto por 538 personas, que son 435 representantes a la Cámara. Recordemos que esta, por ejemplo, es la tabla del 2010, entonces nos aparece California con 53 y no con 52. Cuando veamos esto realmente en el funcionamiento del colegio electoral más adelante, tendremos un California con 52 y un Texas con 38, más los otros cambios que he mencionado. Entonces, lo que vamos a tener aquí son esos 435 más los 100 que son los miembros del Senado, nos da los 535, más los 3 que pone Washington por ser la capital, básicamente nos da un total de 538 y la mitad más uno es 270. Es decir, las personas de Alabama votan 9 votos en ese colegio electoral y cada uno de esos estados tiene unas normas diferentes. Por ejemplo, hay algunos que es obligatorio que los 9 votos tienen que ir por lo que se conoce el winner takes all, el que gana se lleva todo. Y hay otros estados donde es proporcional, pero normalmente uno pudiera pensar que en una elección, por ejemplo, la de California, California que tiene un total de 55 votos o 52, 54 votos en este momento, puede tener el 49% de la población demócrata y el 51% republicano, o al revés, que es más porque California es un estado demócrata. Y en el momento de ganar las elecciones, los 55 votos, no la proporción, sino los 55, van por el ganador que tuvo ese 51%. Entonces lo hace un tema más complejo, pero es una mezcla de la manera en cómo se eligen estos dos y de ese concepto federado, que no son las personas las que eligen al presidente de los Estados Unidos, sino que funciona como una asociación, como una federación, y por eso es un Estado federado. Ya veremos en detalle esos dentro de 2 años. Pero estas elecciones del 2022 también tienen otra serie de implicaciones. Va a haber una votación por las tribus indígenas. En los Estados Unidos existe entre todos estos estados 573 gobiernos tribales y 326 reservaciones de indígenas. Y cada uno de esos elige un gobierno tribal. Y ese gobierno tribal es independiente para cada uno de ellos y es un gran debate si debe o no debe someterse a los tribunales de cada uno de los estados. El hecho que nos concierne en este momento es que en la gran mayoría de estos van a tener elecciones en el año 2022. Y aparte de estas poblaciones indígenas, también hay otros temas que se van a discutir. Por ejemplo, en 36 estados de los 50 estados se va a elegir la figura del Attorney General, que es una figura difícil de traducir al español. En unos casos es un procurador o un fiscal o un síndico o un ministro de justicia o un secretario de justicia. 27 de esos 50 estados van a elegir en estas elecciones un secretario de Estado, no necesariamente de la misma afiliación del gobernador, pero tiene un secretario de Estado, un tesorero en 27 estados. Se van a elegir la totalidad de los senados estatales donde se están haciendo gobernadores, donde se va a haber elección de gobernadores, que vamos a tener 36 elecciones de gobernadores en este caso. Y vamos a tener también unas elecciones municipales. En algunos hay cambios de alcalde, no necesariamente en todos. Es más, en esta elección es una minoría de alcaldes los que se cambian. Hay unos consejos municipales, hay otra serie de figuras políticas que están sometidas a elecciones en estas fechas, pero vamos a tener también unos referendos. Por ejemplo, en el caso del aborto, con las recientes decisiones que hubo sobre el aborto, se va a llevar a votación en California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana y Vermont. Y en Tennessee va a haber también muy curiosa que hasta hoy se exigía
que para aplicar a un trabajo había que ser miembro de un sindicato y se va a modificar la constitución de Tennessee para que no tengan que ser miembros de sindicatos quienes apliquen por un trabajo. Esto es entonces, en términos generales, lo que son las elecciones del 2022, lo que llamamos elecciones de midterm, que es difícil de traducir como término medio o de mitad de periodo. Por eso le puse simplemente en inglés midterm. Y lo importante recordar es que se va a elegir una tercera parte del Senado, el 100% de los representantes y en este caso un 36 de los 50 gobernadores estatales. Tiene una importancia, como dijimos, porque finalmente el agregado de esto nos dice si el pueblo respalda o no respalda la gestión del presidente de los Estados Unidos y si de aquí en adelante cómo pinta el panorama, especialmente para casos de una reelección. Muchas gracias.